Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Trama del Poder, esta segunda temporada que arrancamos para ustedes, metiéndonos en historias pequeñas y grandes de la Argentina. Hoy te vamos a contar una trama que tiene que ver con el arte y la política, actores como voces públicas en la política. Tenemos un protagonista muy especial, es un actor argentino muy prestigioso, con prestigio nacional y proyección internacional, que te va a sorprender con muchas afirmaciones y miradas políticas que tienen que ver con este momento de la Argentina, sobre todo con este 2019, donde se juega si vuelve la expresidenta Cristina Kirchner o si sigue este nuevo proyecto político de Cambiemos. Para muchos se juega si Argentina vuelve al populismo o si la Argentina entra en una senda de profundización de su democracia y de algún modo despega hacia el crecimiento y el desarrollo. Y en esta batalla cultural se han metido los actores argentinos. En la época del kirchnerismo hubo una fuerte grieta entre los super kirchneristas y los anti-kirchneristas. Hoy hay una grieta también dentro de los actores K, en donde algunos se han arrepentido, son los arrepentidos K. Es el caso de Fito Páez o el de Soledad Silveira, donde o minimizaron su adhesión al kirchnerismo en su momento o simplemente hacen alguna autocrítica en la medida en que a la expresidenta Cristina Kirchner cada vez tiene mayores cercos judiciales o cada vez hay más pruebas que muestran la trama corrupta en la que desarrolló su gobierno. Cada vez que eso es más evidente, bueno, hay gente que se va despegando y desmarcando. Pero la Argentina es solamente una geografía donde pasa esto, en Europa, donde hay muchas luchas nacionalistas que evolucionan hacia sistemas autoritarios como los populismos o en la era Trump en Estados Unidos. Bueno, los actores tienen un posicionamiento fuerte. De hecho, en la entrega de los Oscar, Javier Bardem, cuando entregó el Oscar a la mejor película extranjera, Roma, hizo un alegato muy fuerte en contra de Trump sin nombrarlo, manifestándose en contra del muro que Trump quiere construir o proyectó construir entre México y Estados Unidos, y Bardem diciendo, para el talento no hay muros. Y esto fue en el epicentro de la fiesta más glamorosa del cine norteamericano. Las estrellas tienen un costo cuando hablan, pero también tienen un costo cuando se callan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, una crisis humanitaria y política descomunal, y el callarse la boca también tiene su precio y su costo. El hablar, obviamente, también lo tiene, sobre todo en un país como la Argentina, atravesado por una grieta política y cultural muy fuerte. Tal vez ahora los actores kirchneristas remixaron o modificaron su estrategia. No es tanto la defensa de Cristina Kirchner o del kirchnerismo, sino el combate contra Mauricio Macri. En esta trama te vamos a mostrar nuestro protagonista principal, es Oscar Martínez, un actor que se fue posicionando a favor de la salida del populismo de la Argentina, ¿no? Porque hay actores por ahí que están más cerca de Macri o artistas, como es el caso de Juan Campanella, que hace una militancia más explícita, ¿no? En las redes, por ejemplo, en Twitter. No es el caso de Oscar Martínez ni de otros actores, que en realidad lo que defienden es la salida de la Argentina del populismo, se posicionan en el antikirchnerismo, pero no se declaran macristas o a favor de Cambiemos explícitamente. Sí de salir de este lugar en el que estamos. Oscar Martínez dice en un momento de esta larga charla intensa que tuvimos que El Ciudadano Ilustre, la película que protagonizó hace unos años, es una metáfora de la Argentina, en donde de lo que trata es de la cultura del resentimiento y de este estado de crispación permanente que hace que no podamos afrontar los debates de fondo, los debates más profundos. Te invito a entrar a una charla imperdible para repensar la Argentina que arranca así.
Oscar, muy bienvenido a La Trama. Estoy muy contenta de que estés acá, además que podamos hablar de muchas cosas, ¿no? Sos un actor con mirada política, mirada social. Lo primero que quería preguntarte es, se armó todo un revuelo porque en algún momento, en una entrevista que tuvimos en otro lado, dijiste que tal vez te gustaría vivir fuera de la Argentina. ¿Es así eso? Lo que yo recuerdo es que vos me hablaste porque sabías por Marina que, digamos, que yo disfruto mucho cuando estoy trabajando. Por Marina Borenstein, tu en el esposa. exterior, por mi esposa. Y te dije que sí, que efectivamente era así. Y sí, hablamos de lo que a mí por lo menos me parece, de la toxicidad que Argentina, particularmente de Buenos Aires, creo yo, ¿no? Que creo que se producen distintos órdenes y por distintas razones o vías, ¿no? La crispación, la confrontación permanente, el maltrato, cierta violencia, a veces más contenida, pero violencia al fin, ¿no? Más el tema de la inseguridad, en fin. Sí, se armó como un revuelo porque se entendió que yo decía que me quería ir del país. Y yo tuve que salir a desmentir que lo hubiera dicho, aunque es cierto que es la primera vez que me bailotea en la cabeza esa idea. Pero bueno, soy un árbol muy añoso como para trasplantar. No estoy hablando de exiliarme, de radicarme definitivamente en otro lado. Pero bueno, como estoy teniendo, y espero que eso continúe, la posibilidad de trabajar afuera, sobre todo en España bastante, lo que sí me gustaría es ir y venir, un poco lo que estoy haciendo. Digamos, en un año y medio hice 3 películas, o sea que estuve más de 6 meses, casi 7 meses viviendo allí y trabajando. Ahora, pero también me pregunté, perdón, sí. Se armó tanto revuelo. Sí, eso te iba a preguntar, sí. Yo digo, pero que es un delito, es un pecado, claro, decir que, digo, vamos a suponer que yo dijese, la verdad es que sí que tengo ganas, por primera vez tengo ganas de vivir en el exterior. ¿Por qué hay que rendir cuentas sobre eso? Porque eso finalmente le dio la razón a lo que yo decía. Es lo que pensé. Es lo que, o sea, esto también vos tiene que ver con de toxicidad, de agresividad, de violencia. Exacto, digo, y vos no estás agrediendo a nadie, estás simplemente diciendo, me gustaría... Claro, ¿quién le dijo a Cortázar o a sí, claro, o Borges que eligió ir a morirse a Ginebra? Que es tal vez todo lo que no está en el eso. Mainstream, lo que no es políticamente correcto, lo que sale un poquito del surco, ¿eso es castigado? ¿Un pensamiento disruptivo, diferente o...? La verdad que no lo sé, no lo puedo entender, Laura. Creo que sí que hay una cultura del resentimiento por la cual, además, un ejercicio de la descalificación casi permanente, en algunos casos no es un debate, salvaje. Es una destrucción, ¿no? Sí, no, debatir sería fantástico. Igual, debatir sobre una decisión privada, personal, tampoco viene a cuento, digo. Sí. Decir que hay que debatir. ¿Por qué habría que debatir? Yo no soy un funcionario. A mí la gente no me votó y entonces estoy renunciando al mandato que la gente me otorgó en elecciones. Soy un ciudadano libre, común y corriente que tiene la posibilidad de trabajar fuera del país y que le gusta estar trabajando fuera del país. Y yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Tal vez me parece, ¿no? Conociendo la Argentina y tal vez lo que nos cuesta a los argentinos, a muchos, es la autocrítica, ¿no? El mirarnos y el ver cosas no muy lindas nuestras, ¿no? Bueno, eso sí, por supuesto. Claro, entonces eso es lo que... Ese es un déficit grande. Por ejemplo, cuando yo digo el periodismo es parte del problema en la Argentina y nos tenemos que autocriticar, y muy bien no cae, porque siempre está bueno señalar con el dedito los problemas del otro. Claro, sí. Eso además, es lo que me parece que genera... Sí. Además hay mucho espíritu corporativo, ¿no? Claro, sí. Pasa con los actores, pasa con los escritores, con los periodistas, con los colectiveros, con militares, con la clase política. Hay mucho espíritu corporativo. Forma parte de nuestra cultura, que creo que sería bueno poder revisar. Revisarla, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vos te va bien, esto que vos en algún momento dijiste, acá no podés mostrar tus logros, es verdad.
incluso a veces pasa dentro de la propia familia, ¿no? Envidias dentro de la propia familia, dentro de los amigos, cuando uno empieza a despegar y por sus propios méritos, ¿no? Me refiero. Eso probablemente no. sea también universal, porque yo, ahora que decís esto, recuerdo que en un libro maravilloso de sus memorias de Arthur Miller, él cuenta lo que le costó a su familia en fin, los conflictos que a él le generó el hecho de ser Arthur Miller. Claro, claro. No, por supuesto que estamos hablando de uno de los Sí, genios del siglo XX. Como pero, ampliando eso, ¿no? Digamos, eso puede ser común, pero sí es cierto que hay países, bueno, Estados Unidos obviamente es quizá el que más, donde el éxito en cualquier actividad, ni que hablar en la nuestra, digo, en la mía, pero incluso el éxito económico es admirado y aplaudido. Sí, claro. ¿No? E inclusive sabes cuánto ganan, el decir cuánto uno gana es algo que está bien visto. Sí, acá eso es mucho más tabú que el sexo. Aquí algo habrás hecho. Claro, algo habrás hecho, sí. Algo habrás hecho. ¿Y cómo ves la politización de los actores en la Argentina? Que muchos de ellos, la mayoría o muchos, no sé si la mayoría, adhirieron al kirchnerismo, adhieren. ¿Te parece positivo? ¿Te parece complicado? Complicado es y ha sido, y creo que a ver, es un país complicado para teniendo una profesión pública embanderarse políticamente. Porque no todo el mundo piensa igual y a veces la gente te pasa factura por pensar de una determinada manera. Sería deseable que no fuera así. Pero dadas las condiciones en las que se desenvuelve la dinámica de la política en la Argentina, es inevitablemente así. Digamos, sí. Hay Montescos y Capuletos, y está la famosa y desdichada grieta. Yo escuché mucho a los actores que nos precedieron a nosotros decir, nunca hablen de política, porque después... Porque bueno, ya pasó, eso pasó, por ejemplo, con el primer peronismo, ¿no? La gente que se tuvo que ir, claro, como Nini Marshall, ¿no? Sí. o Libertad Lamarque, por si está solo... Y de la gente que adhirió fervorosamente, como Hugo del Carril, como incluso Tita Merelo, en fin. Que después cuando Enrique se cayó Santos Discépolo, Perón pagaron eso también, claro, ¿no? Discépolín, que Sí. creo que fue el que pagó el costo más alto. Es una pena que sea así, porque a mí me parece bien que uno exprese lo que piensa políticamente. Sí, sin ser demonizado por eso, ¿no? El estar en una vidriera lo vuelve diferente, ¿no? Digo, es decir, cualquier ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera y a apoyar la causa política que quiera. Para eso queremos vivir en democracia. Pero en el caso de una persona pública, bueno, eso puede tener sus consecuencias, indudablemente. Esto, digamos, de manera genérica, ¿no? Ahora, hay como hay de un lado y del otro declaracionistas seriales, que yo eso no lo veo bien, ¿no? No lo veo bien. No lo veo bien porque en general son agresivos, son muy descalificadores, son violentos, aunque más no sea verbalmente. Sí. Y eso me parece que no ayuda, que no clarifica, que intoxica, que hace daño, ¿no? Y que lamentablemente me parece que la obligación del que está en un lugar público, la obligación entre comillas, por supuesto, no es abonar la discordia. Digo, esto no quiere decir se puede disentir. De hecho, yo he disentido con el kirchnerismo, pero me cuidé mucho de agredir a nadie, de descalificar masivamente a todo el mundo, de considerar que, más allá de lo que está saliendo a la luz, de los responsables de
los delitos gravísimos que se están investigando y aparentemente develando. Hay gente que abrazó la causa con muy buenas intenciones. ¿Sí? Sí, claro, y que no se llevó nada, ¿no? Y que no se llevó nada. Y hay gente que, a ver, hay gente, si bien yo creo que en el caso de nuestra actividad, y me consta, fue cooptada la gente, esto hubo una intención deliberada. ¿Económicamente? No, a ver, no en todos los casos económicamente, en algunos casos, bueno, con trabajo o con... O sea, a mí no me consta que haya quien ha recibido sobres de dinero. Sí, digamos. no, claro, tal vez con... Probablemente los hubo, yo no, pero eso a mí no me consta. Pero sí con trabajo, Sí, y con el también ego. con el ego, con un coqueteo con el poder, con poder estar en la casa de gobierno, en fin, cosas que a cierta gente la seducen. Digo a cierta gente porque a mí eso no me seduce, nunca me sedujo, y aún en los casos en los que he adherido a algún gobierno, como me pasó, por ejemplo, con el doctor Alfonsín. Con Alfonsín. Fui invitado 2 o 3 veces al Salón Blanco y yo nunca fui. Primero porque, como digo, a mí no me seduce demasiado eso, el poder. Y en segundo lugar porque era la manera de conservar mi independencia y poder decir lo que yo pensaba siempre, que no se me confunda con alguien que... O sentirme obligado por estar ahí a suscribir todo. Y así lo hice además, ¿no? ¿Y cómo, pero digo, Oscar, hay muchos actores que les gusta yo esa respeto, cercanía, que están convencidos de que esa es la manera, es la mejor manera de sacar a la Argentina de los problemas que tiene. Claro. Bueno, obviamente yo pienso muy distinto. Lo que no pienso, pero no creo que son enemigos. ¿Y qué grado, Oscar, tenés de conexión o simpatía con este gobierno? ¿Es con este gobierno? ¿Es con la posibilidad de que la Argentina salga adelante? Viste que muchas veces la gente dice, no es que me interese Macri o Cambiemos, sino que quiero que la Argentina salga del populismo. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu Bueno, sí, yo lo que posición? más quiero es que... A mí me parece que el populismo le ha hecho un daño enorme a la Argentina. En todos los órdenes. Quizá el peor es haber creado una cultura que creo yo que hoy nos impide considerar otras maneras de concebir la Argentina. También es cierto que esto viene desde los orígenes, ¿no? Genéticos de la Argentina. Yo coincido con Alberdi, que después de visitar a Rosas en Londres y de visitar a San Martín en Brunsumer, dijo: hasta que los argentinos no logremos una síntesis superadora de unitarios y federales, nunca vamos a tener una nación. Cuánta razón tenía. Porque hasta el día de hoy no la tenemos porque no hemos podido acceder a una síntesis superadora de ambas miradas. Y eso afecta a la economía a la vez, ¿no? Afecta a la economía al no poder ponernos de acuerdo. Absolutamente. Por eso fracasan todos los planes económicos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, sí, básicamente a mí me parecía que esta era una instancia como para que se produjera un cambio cultural en la Argentina y que pudiéramos gradualmente salir del populismo. Es muy difícil. Sí. Pero más allá de los aciertos y de los desaciertos de este gobierno, que los hubo y muchos. ¿Aciertos o desaciertos? Las dos cosas. Los dos. Y de la mala fortuna. Sí. También, porque hay que decirlo. Sí, claro, sí. Digamos, al estado calamitoso en el que estaba la Argentina se le agregó un panorama internacional nada favorable para este gobierno. No lo digo para exculpar al presidente de lo que puede ser responsable, porque digo, a cualquiera que estuviera en ese lugar le habría pasado lo mismo, ¿no? Pero creo que
todavía tengo un hilo de esperanza de que estas tormentas, digamos, que parecen querer llevarnos al pasado, como el juego de la oca, ¿no? A retroceder otra vez no sé cuántos casilleros, sean, bueno, las consecuencias inevitables de que algo está cambiando, de que algo está cambiando en relación a considerar otra vez al populismo y al Estado como un ente, no sé, caído del cielo, dador que tiene la obligación de proveernos de todo, Sí, ¿no? sí, como si no fuéramos nosotros los que aportamos a eso, ¿no? Sí, y no alcanza. Después nos quejamos de los impuestos, ¿no? Bueno, tengo la esperanza de que todavía eso pueda ocurrir, pero sé que va a haber cimbronazos muy grandes para que eso ocurra, porque hay una cultura y hay una organización corporativa que ha podido existir durante años y años, Sí, décadas. una trama mafiosa. Una trama mafiosa en el propio Estado, y claro. corporaciones con las que ni siquiera la dictadura militar pudo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces no es tan sencillo. Pero por lo menos yo escucho por primera vez que se habla de determinadas cosas, que salen a la luz determinadas cosas. Sí, yo lo que escucho, no sé si te pasa, pero es un cuestionamiento al peronismo directo y fuerte que antes no sucedía. Era como que De esto hablo, sí, de eso sí. no se podía hablar, ¿no? No, claro. No se podía. Eso sí. No se podía. Entonces, digamos, yo aposté a eso más que, digamos, si yo dijese que yo tenía una expectativa muy alta, cuando asume Cambiemos, estaría mintiendo. Es decir, que no... En realidad, casi toda la gente que estaba cerca mío, mis afectos, digo, ¿no? Porque yo no milito en política, y me escuchaban, uy, bueno, qué escéptico, qué cosa, cómo tirás para abajo, qué sé yo cuánto, porque yo pensaba, no pensé que iba a ser tan frustrante la experiencia como lo es ahora, después de 3 años, pero sí que iba a ser muy complicado, muy difícil. ¿Sentís decepción? Digo, viste que hay un montón de argentinos decepcionados, no sé, que están decepcionados de Cambiemos. O, como decías antes, pensás que la Argentina todavía tiene esperanzas de salir adelante. Sí, yo lo quiero decir, la esperanza la digo más allá de la gestión. De Cambiemos. De Cambiemos. Sí, me parece que, más allá de que va a haber, por supuesto, estertores, restauradores, con intentos restauradores, lo escuchamos todos los días, Sí. ¿no? De volver a lo que nos trajo hasta aquí. Eso es lo que yo no puedo entender. Es lo que vos decías de la autocrítica, ¿no? Sí. Sí, lo que no se puede entender es como una candidata, bueno, todavía no sabe si es candidata, pero una probable candidata a presidenta como Cristina Kirchner, con un 30-35% de intención de voto, esa gente no le haga mella todo lo que sabe sobre ella, ¿no? No le afecte, no... Sí, tampoco se puede creer que tanta gente tenga una mirada tan sesgada sobre los últimos 50, 60, 70 años de la Argentina, cuando, digamos, los datos son irrefutables, Sí. las estadísticas son irrefutables. Es decir, lo que ha hecho... Hay 2 cosas que son funcionales al populismo, lamentablemente, que son la miseria y la ignorancia. Entonces, es curioso que alguien que piensa como yo puede ser acusado de aristocratizante, de oligarca o de derecha, porque en realidad lo que yo quiero es todo lo contrario. Y Están invertidas las cosas en la Argentina. Claro, y lo que en realidad el populismo ha hecho es precisamente condenar a la gente a la pobreza, porque ese es su negocio. Porque entonces, mediante las dádivas, los planes, los subsidios, amén de la ignorancia, se gobierna más fácil y se ganan elecciones. Pero esto no es una interpretación caprichosa.
basta ver lo que hicieron las gestiones, pongamos la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero, ¿no? En qué condiciones quedó la provincia de Buenos Aires y cuántas veces fue gobernada por el populismo. ¿Y qué fue lo que hizo el populismo? Todo el tiempo. Bueno, entonces, lo que a mí me resulta increíble es que haya gente que todavía esté aferrada a esas creencias, a esos valores, a esos modos. Es decir, después, bueno, sí, a ver, la dirigencia e incluso en los planos más altos, es inconcebible que hoy todavía se pueda defender a Maduro, por ejemplo. Bueno, intelectuales, ¿no? Intelectuales, Porque vos pero hay mencionabas la intelectuales ignorancia. que lo hacen y que... Perfecto. Pero, a ver, más abajo de eso. Más abajo. Sí, sí. Es decir, que haya gente que todavía defienda eso, que defienda el populismo. Vamos, sí, sí. Que defiendan el populismo. Que defiendan... Yo, por ejemplo, yo quiero un Estado fuerte. Y considero que hay funciones del Estado que son absolutamente indelegables. La educación y la salud, por empezar. Pero considero que el Estado argentino está recontra sobredimensionado a un punto que es imposible de sostener. Claro, lo que nadie pensó, ¿cómo sostenés ese Estado? ¿Qué actividad económica te sostiene eso? ¿Estamos? ¿Qué economía? ¿Qué Claro. economía te sostiene eso? Entonces terminamos bancándolo con el Tesoro. Sí. Digamos, hasta que se terminó también la plata del Tesoro. Bueno, ¿cómo se puede proponer esa Argentina otra vez? Y además, ¿qué soluciones reales le dio a la gente que más necesita del Estado?